José Francisco González, psicólogo, presenta en Salud Mental de Radio Sapien 21 a Isabel Aranda, doctora en Psicología Organizacional, psicóloga experta en coaching, PSEC, por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, coach PCC por ICF, especialista Eurosip en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones WOP, psicóloga sanitaria, directora de la Escuela de Evolución Emocional. Ha desempeñado puestos de dirección de consultoría de formación, dirección de recursos humanos y formación en diferentes empresas de servicios nacionales e internacionales. Con más de 25 años de ejercicio profesional en el desarrollo de personas a través del liderazgo, la formación y el coaching, y una prolongada colaboración con las mejores escuelas de negocios y posgrados universitarios. Escritora, conferenciante internacional e investigadora de la excelencia personal, interviene habitualmente en programas de radio y televisión y es una referente en publicaciones sobre coaching y psicología que se puede seguir en su blog. Autora de Emociones Capacitantes, Sugestión en el Coaching, Liderazgo y Educación, codirectora y profesora del Máster de Recursos Humanos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros COP-M, coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching, vocal de la Junta Directiva de la Sección de Psicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones del COP. Esta charla radiofónica fue posible gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid COP-M. Isabel me regaló su libro, cuyo título también da nombre a este programa radiofónico, Emociones Capacitantes, Sugestión en el Desarrollo de Personas, Coaching, Liderazgo y Educación, publicado en la editorial Rasche, con prólogo del eminente psicólogo social y organizacional Ovidio Peñalver. Cuando un autor te entrega un libro suyo, creo que también te da parte importante de su alma. Por eso dediqué un tiempo pausado y reflexivo a su lectura. Se me brindó así la oportunidad de encontrarme de nuevo con el universo de mis propias emociones y con la de los demás. En la dedicatoria que me escribió Isabel se lee: para José Francisco, con la esperanza de un mundo mejor. Y vaya que da ideas y propone asuntos prácticos para una transformación personal y colectiva, que en la entrevista se va desgranando como una posibilidad absolutamente realista y posible para llegar a un mundo mejor. El libro Emociones Capacitantes forma parte de mi biblioteca como una obra esencial que iré comentando aquí con muy breves fragmentos, según se desarrolla mi conversación con Isabel, que no solamente resulta apasionante, sino que nos da la posibilidad de creer que podemos hacer un mundo mejor si nos ponemos a ello. Quien escuche esta conversación se dará cuenta que las cosas pueden ser diferentes en términos de bienestar y salud. Como dice Isabel Aranda, las personas en su mayor parte piden que se le deje vivir en paz, según su propia esencia vital, desarrollarse en plenitud y armonía, viviendo en positivo sus emociones y sentimientos, individuales y colectivos, con plena libertad de conciencia para lograr la satisfacción y la dicha de vivir una vida irrepetible y maravillosa. Solamente tenemos que aprender a mirar, como en El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos, pero además hay que saber que eso invisible se puede ver desde los ojos de la propia conciencia. Isabel Aranda. Entonces, Isabel, yo he estado metida en tu blog y sí que, sobre coaching ya estuvimos hablando con Elena, te había comentado, y vamos a relacionarlo con otros dos temas. Uh-huh. También estuvimos hablando del coaching como sistema relacional y todo esto en el tema de las emociones, pero yo creo que nos vamos a meter un poco de lleno en el tema emocional, porque es por lo que he visto yo, un poco lo que tú has ido desarrollando mucho y muy ampliamente en medios de comunicación que he visto, en Radio Nacional, Televisión Española, obras que tienes publicadas, Emociones Capacitantes. Yo tenía aquí también que, había como tres aspectos, que es lo emocionalmente responsable, el coaching y el tema de los premios. Isabel, viendo tu blog, a mí Vygotsky me parece genial y últimamente estaba leyendo precisamente Pensamiento y Lenguaje. Pues había visto yo sobre el desarrollo que él hace sobre el lenguaje interno, interior. Puso en relación
con el tema de la inteligencia, del pensamiento. Además lo enfocó y hizo saltar también a Piaget, que habló y le replicó de algunas de sus cuestiones básicas sobre el lenguaje egocéntrico del niño, que él decía que deriva al habla interior del ser humano. No se pierde nunca, sino que se transforma en el lenguaje interior de la persona, y además lo demostró, y Piaget públicamente lo reconoció y le dio valor a Vygotsky. Esto es muy curioso leerlo en la obra esta. Él desarrolla también lo que es el lenguaje externo, la diferencia que hay entre el lenguaje interior y el lenguaje, el habla interior y el habla exterior, que yo lo he visto en tu blog, que tú lo relacionas mucho en relación al mundo emocional, porque yo creo que los seres humanos tenemos también un gran diálogo interno que a veces no se corresponde con eso que expresamos exteriormente, porque si expresásemos todo lo que pensamos, desde luego no podríamos vivir probablemente en sociedad. ¿Es cierto o no, Isabel? Pues así que ya te dejo. Hombre, lo que planteas es realmente interesante. Me parece una de las cuestiones claves que hay hoy en día, ¿no? El diálogo interior. El diálogo interior, pues yo creo que es uno de los aspectos que más trabajamos actualmente, por ejemplo, en todos los procesos de coaching. El diálogo interior. Fíjate que es uno de los aspectos que tienen que ver con la inteligencia emocional. Exactamente, con todo la intrapersonal, que es esa capacidad justo de hablarme a mí mismo, de cómo me hablo a mí mismo. Ahí tenemos las competencias de autoliderazgo, automotivación, por ejemplo. Entonces, en el autoliderazgo, precisamente lo que más se trabaja actualmente, y es una tendencia muy importante, una demanda social muy importante, es cómo hablarme, cómo dialogar conmigo mismo para potenciarme y obtener lo mejor de mí mismo. Fíjate que te vuelvo a insistir, ya nombro por 2 veces la palabra coaching, pero es que es, yo creo que una demanda social lo que estamos viviendo en este momento. Se demanda, las personas demandan un querer vivir mejor, un sentirse mejor con ellas mismas. Antes, hace años, esto se podía relacionar con temas clínicos, es decir, estás mal de la cabeza o te pasa algo clínico y necesitas un psicólogo clínico. Insisto en lo de clínico porque ahora mismo somos muchos los psicólogos no clínicos que estamos trabajando en este desarrollo, en esta evolución de personas. Entonces yo creo que es un tema absolutamente de prioridad hoy en día, el diálogo con uno mismo. Ya te digo que se demanda en muchos cursos que tienen que ver con el autoliderazgo, el cómo liderarme, el cómo tomar las riendas de mi vida, el cómo afrontar las cosas de otra manera, que al final no trabajas otra cosa que no sea con la ley de la atribución, es decir, cómo interpreto las cosas. Eso, hay mucha demanda de información hoy en día, mucha demanda de información de desarrollo de uno mismo, pero que tiene que ver con la mejora del bienestar personal. Lo que se ha podido ver es que ese diálogo, en la medida en que tú te das mensajes negativos, limitantes, incapacitantes, eso limita tus posibilidades en la vida, y en la medida en que tú te das, pues haces afirmaciones poderosas, afirmaciones que te potencian, pues eso hace que tus perspectivas de acción sean mayores. Por eso te decía que en muchos procesos de coaching se trabaja expresamente esto, muchísimos, expresamente este tema. Siempre salen las autoafirmaciones, siempre sale el diálogo interior. Leo tu libro y paso a comentarte. Es una gran obra, documentada, científica, divulgativa y profesional. Página 41. ¿Cómo sentimos nuestras emociones? Me alucina todo lo que se relaciona con el cerebro, la microfuncionalidad a nivel bioquímico y bioeléctrico, lo macrofuncional y lo psicofisiológico. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el punto de vista de lo emocional, tal como lo abordas en el libro, lo haces sencillo y ameno, además de darle esa importancia filogenética en la que marcas los asuntos emocionales, me parece esencial. Entonces, cuando hablamos de coaching, estamos hablando de relaciones entre las personas y de alguna forma una dinámica
de mejora en la comunicación social y todo esto. Pues yo creo que ese es uno de los efectos que tiene el coaching. Pero para mí, fíjate que a mí me gustaría empezar definiendo bien qué es el coaching, ¿no? Y cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos aquí como psicólogos expertos en coaching, que tenemos esta acreditación aquí los que trabajamos en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Que hemos sacado esta acreditación. Ante todo, planteamos el coaching como un entrenamiento mental, es decir, un entrenamiento que tiene que ver con cómo piensas. Date cuenta que el pensamiento se traduce en lenguaje. Entonces, el cómo me hablo a mí mismo, que es lo que tú me estás preguntando, precisamente en los procesos de coaching que lideramos psicólogos expertos en coaching, lo que vamos a hacer es entrenarte en que tu diálogo contigo mismo sea positivo, empoderante, capacitante y sobre todo que sea funcional en relación a tus objetivos. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Pues como te decía, hay una fuerte demanda, es decir, hay muchos cursos en abierto en este sentido, y en las empresas lo que te piden sobre todo es que haya un desarrollo de un lenguaje más generativo, más positivo, un lenguaje que motive mejor. Entonces, puedes estar dando talleres en una empresa que tenga que ver con cómo mejorar tu capacidad de hablarte a ti mismo de cara a poder hablar con los demás. ¿Y por qué te digo esto? Porque hace unos años, por ejemplo, formábamos líderes. Entonces les enseñábamos habilidades de liderazgo, habilidades de relación con los demás. Y lo que hemos visto es que no es suficiente. Lo que está detrás, lo que está en la base, lo que es más sustancial es cómo te hablas a ti mismo. Porque el cómo te hablas a ti mismo va a ser cómo vas a hablar luego con los demás. Por lo tanto, si hay una competencia nuclear que hay que trabajar, bien sea para un líder, para un negociador, para un jefe de equipo, incluso para trabajar en equipo, es esta, la de cómo te hablas a ti mismo, la inteligencia intrapersonal. Hoy hace un día precioso, nada como disfrutar con una buena lectura. Me deslicé por el capítulo 3. ¿Cómo sentimos nuestras emociones? ¿Cómo sentimos las emociones de los otros? De la emoción a la acción, ¿cuáles son las emociones? He intentado ver tu pensamiento. Nos vas esquematizando. Prefieres las cosas claras y concretas. El libro se guía por el principio, lo complejo, míralo con sencillez y rigor. Cómo sentimos, cómo sienten y cuál es el patrón de la acción. 3 capítulos cortos, esencialistas. Diferencia lo que es emoción de lo que es sentimiento. El tema de las emociones es algo que a la psicología se le había hecho muy difícil de entender en décadas anteriores, pero cuando tú lo describes se entiende muy bien. Mira, yo creo que el planteamiento o la base es la clave del desarrollo de una persona, del desarrollo vital, es decir, de cómo va a sentirse en su vida y de cómo va a actuar en su vida, está en la inteligencia intrapersonal, que es esa inteligencia emocional que tiene que ver con cómo me habla a mí mismo. Entonces, hay técnicas potentes, sencillas y súper útiles, como las que nos aporta la PNL. Entonces, nosotros podemos estar utilizando anclajes, posiciones, líneas de tiempo, lo que quieras, diferentes técnicas que nos aporta la PNL para facilitar que una persona coja perspectiva y modifique su forma de pensar, su forma de hablarse a sí mismo. Entonces, sí que son muy útiles. La PNL es súper útil, en este sentido tiene unas herramientas potentísimas. El análisis transaccional, lo mismo, por ejemplo, ya no solamente por las posiciones de yo estoy bien, tú estás bien, sino también una cosa que se utiliza muchísimo, pues son las 3 figuras de padre, adulto y niño, que son como una metáfora sencilla de entender y que la gente entiende muy bien rápidamente si estoy hablando desde una manera asertiva o estoy hablando de una manera agresiva, desde qué plano estoy hablando y desde ahí cómo me voy a relacionar con los demás. Entonces, ambos enfoques, desde luego la Gestalt también nos aporta interesantes herramientas para facilitar que esa persona coja perspectiva y se reposicione para pensar de otra manera. Date cuenta que la clave es cómo me hablo. Es decir, si yo tengo costumbre de hablarme de una manera restrictiva, limitante, desde el no, me va a costar ver las cosas de otra manera. Entonces, cualquier técnica de psicología que pueda ayudar a que la persona cambie la perspectiva, pues va a ser muy útil. También date cuenta de que en el fondo, al final de desde donde me hablo, está una emoción. Entonces, la inteligencia emocional
la teoría que nos presenta Goleman, él habla de inteligencia emocional, pero no se mete a decirnos cuáles son las emociones ni qué es lo que nos están diciendo las emociones. Entonces, un enfoque muy actual, y que es precisamente el que yo planteo en mi libro de emociones capacitantes, es qué significado tiene cada emoción para ti. Entonces, cuando yo tengo miedo, ¿qué es lo que me está diciendo ese miedo a mí? O cuando yo estoy en la ira, ¿qué es lo que esa ira de qué me está informando a mí? Entonces, lo que nos ocurre es que muchas personas tienden a vivir de forma permanente en una emoción, por ejemplo, el miedo. Entonces, todo su lenguaje consigo mismo está anclado en ese miedo. No puedo, no llego, no voy a ser capaz, no me veo con posibilidades, es que no, siempre estamos en el negativa claro, porque en la base lo que hay es una emoción que está perfectamente anclada, perfectamente aprendida, perfectamente condicionada, que es el miedo. Son personas que a lo mejor viven el miedo, que lo han aprendido en su más tierna infancia, a responder con miedo, por ejemplo, ante la autoridad, o responder con miedo en situaciones críticas, y ahí permanecen. Me recordaste la importancia que tuvo Darwin, la obra que dio pie a las investigaciones de Ekman, investigador de la comunicación no verbal. Me refiero a la obra de Darwin, La expresión de las emociones en los animales y el hombre. Es una obra genial, da pie inaugural a ciencias modernas como la nuestra. Me ha encantado ver cómo desde la paleontología te recreas y citas, por ejemplo, a José Luis Arzuaga. El último libro que ha escrito ha sido con el psicólogo Manuel Martín Loeches, titulado El sello indeleble. Plantea para los psicólogos una cantidad grande de potenciales investigaciones. Ver en tu libro cómo integras esas características filogenéticas en nuestro presente ontogenético, además de integrar las emociones, otras de tendencias científicas. Yo, Isabel, te iba a preguntar, porque imagínate que yo desde niño aprendo a tener una autoestima negativa, porque el entorno, claro, tiene que ser el entorno, yo mismo que... Claro, son años, hábitos que realmente quedan en el cerebro profundo, en todas las estructuras, muy arraigado. Tú tienes resultados en breve espacio de tiempo, cuando te enfrentas a entrenar a personas. Esa manera de pensar desde niño, y yo lo he incorporado por los modelos, y también por mi experiencia, por los resultados. Claro, yo, a lo mejor en un entrenamiento de este tipo, ¿tú crees que yo podría cambiar? Te ríes, pero te sonríes, mejor dicho. A ver, ¿qué me dices? Pues porque yo estoy seguro que tú puedes cambiar. En las buenas noticias, vamos a empezar por la buena noticia. La buena noticia es que si tú has aprendido a responder pues desde un patrón de miedo, por ejemplo, pues por las mismas puedes aprender a responder desde un patrón de confianza en ti mismo. Es decir, algo aprendido, es algo aprendido. Entonces, esas son unas estupendísimas noticias. Claro. Es decir, simplemente esto lo has aprendido así y puedes aprender a hacerlo de otra manera. Entonces, un punto crucial en todo proceso es la consciencia. Es decir, cuando la persona se hace consciente de cómo está actuando, desde dónde está actuando. Todo proceso de cambio de hábitos, al fin y al cabo estos son hábitos, pues requiere un tiempo, requiere una disciplina de acción, requiere una voluntad, pero es perfectamente factible, se puede hacer. ¿Cuánto dura un proceso de coaching de este tipo, por ejemplo, para cambiar un paradigma, ese paradigma en el cual tú estás metido en una emoción, insisto, como la del miedo, que es muy típica, de que tomas todas tus decisiones desde el miedo? Estoy pensando justo en un caso de una persona que desde los 8 años todas sus decisiones las toma desde el miedo. Tiene 40 y tantos años y sigue ahí y se da cuenta de que todas sus decisiones son desde el miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto crucial? El darse cuenta de que está ahí. Cuando le haces la pregunta clave, es que yo vivo en el miedo, ¿cómo es posible? Es decir, se chocan contra la realidad de que están viviendo en el miedo. Entonces, cuando una persona se da cuenta de eso, ya las cosas no son iguales, ya no puede ser nunca más igual. Ya va a actuar de otra manera. Claro, el observador de sí mismo, de la propia introspección, es decir, el efecto es la consciencia. Cuando tú eres consciente de cómo piensas, las cosas ya no son igual. Entonces esa es lo primero que hay que conseguir.
Pero date cuenta de que esta es la gran maestría o la gran diferencial del coaching, que yo no voy al cliente a decirle lo que a ti te pasa es que estás viviendo en el miedo, sino que a través de su propio diálogo esa persona va a caer ella misma. ¿Cómo es posible? O sea, que estoy viviendo en miedo. Es decir, cuando ella se da cuenta de que es ahí donde... Esa es la consciencia propia que hace el cambio observador que tú me estás preguntando. Entonces, este es un gran matiz diferenciador entre cómo se puede trabajar con otras técnicas. Es decir, aunque en coaching utilicemos PNL, AT, Gestalt, lo que tú quieras, y muchas más que podemos estar utilizando, pero la diferencia es que es el cliente el que llega a esa propia conclusión. En ningún caso soy yo quien se la doy. Yo por eso hay que aprender a ser coach. No es una cosa de decir, bueno, yo llevo toda la vida aquí haciendo. No, esto hay que aprenderlo, hay que entrenarse y hay que tener la habilidad, las competencias desarrolladas para poder acompañar, fíjate que no digo ayudar, acompañar a una persona para que una persona se dé cuenta de sus propios pensamientos. Esta es la clave. Entonces ahí tienes conciencia y este es un punto de inflexión. A partir de ahí, pues efectivamente tiene que definir cómo quiere actuar, tiene que generar su visión de cómo quiere actuar. No, ya no quiero estar en el miedo, quiero estar en la confianza. Lo que hago es que él mismo vaya viendo las posibilidades. Naturalmente le acompañas. Pues ahí está el manejo de las técnicas que tenemos los psicólogos expertos en coaching, que manejamos un montón. Lo mismo puedes hacer, no solamente estas que hemos citado, sino la psicología aporta muchísimos modelos, todo tipo de estrategias estratégicas y de todos los enfoques que conocemos y que sabemos implementar. Entonces, en un momento determinado, dentro de lo que es una conversación de coaching, pues tú puedes tirar de cualquier técnica que sepas para que esta persona pueda darse cuenta y pueda abrir posibilidades y pueda verse actuando de otra manera y pueda, pues imagínate un caso concreto. Esta persona se ha dado cuenta, pero ¿cómo? Además es muy típico el manotazo en la mesa. ¿Pero cómo? Que yo estoy viviendo en el miedo, no puede ser, yo aquí no quiero estar, hombre, no quiero esto para mí. Entonces le dejas que se desahogue, porque normalmente supone un fuerte impacto darse cuenta de que están pues o en la ira o en el miedo o en el asco. Interesante la del asco. Varios casos que he trabajado yo, personas que viven sintiendo asco hacia los demás. En realidad ya sabes que proyectamos en los demás muchas veces lo nuestro, pero bueno, el caso es que cuando se dan cuenta de esto necesitan procesarlo, necesitan unos minutos, un tiempo, pero a partir de ahí, claro, tú le acompañas a que decida si quiere estar ahí o dónde quiere estar, cómo se imagina a sí mismo actuando a partir de ese momento, desde dónde quiere tomar sus propias decisiones. Pero tú no le dices, bueno, entonces ahora quieres estar en la confianza, ¿no? O en la alegría, venga, pues a ver. No, es que entonces no sirve. Tiene que ser algo vivencial. Tiene que salir de él, tiene que ir saliendo de él todo el tiempo. Porque efectivamente hay gente que lo que te dice es, yo quiero estar en paz. O hay gente que dice, mira, yo quiero divertirme con esto. Es decir, cada uno necesita lo suyo. Y entonces lo tiene que identificar y a partir de ahí tú le ayudas a que defina cómo sería yo, esa persona ideal mía, actuando en paz o actuando en la alegría de divertirme. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo sentiría? ¿Qué diría? ¿Qué no diría? ¿Qué haría? ¿Con quién se relacionaría? Es decir, que construya una nueva, si quieres, entorno y unas nuevas habilidades para él. Entonces cuando tú me dices, ¿se cambia de hábitos? Sí, porque esta persona ya tiene esta nueva forma de actuar pensada, imaginada, deseada. La anclas con PNL, por ejemplo, y esta persona a partir de ahí tiene un plan de acción para implementarlo y generar hábitos. Y con técnicas neurofisiológicas, pues lo pone en práctica. Entonces, naturalmente consigues cambios muy rápidos. Entonces, es probable entre 4, 6, 8 meses que una persona te cambie radicalmente sus hábitos. Cuando la psicoterapia tradicional, por ejemplo, el psicoanálisis de antes era toda la vida. Absolutamente muy larga. Fíjate que una de las cosas más interesantes... Sin quitar a la psicología dinámica la enorme importancia. Por supuesto, pero son metodologías diferentes. Son metodologías diferentes que tienen finalidades diferentes. Entonces, ¿por qué el coaching está aquí se demanda tantísimo? Pues porque produce resultados rápidos y eficientes, pero en cosas concretas, efectivamente. O sea, nosotros no nos ponemos en ningún momento a explorar qué te ha pasado en el pasado, qué tal y qué cual, o a rellenar esas lagunas en tu historia que tú puedes... Presente al futuro vas. Te presenta al futuro.
Claro, la carga siempre es tiempo, es pasado. Se parece mucho esto a todo lo que es la filosofía y las creencias orientales, del yoga. Sí, de hecho, muchas de las prácticas de yoga, bueno, fíjate, el mindfulness que ahora mismo que te está hablando del estar presente en el aquí y ahora, ¿no? Pues también son técnicas que utilizamos perfectamente para anclar estos cambios tan importantes en las personas. Ya como te decía, es que hay una fuerte demanda social. La gente quiere vivir bien, quiere sentirse bien en la vida. A mí me gusta el concepto que muchas veces lo hablo con los clientes, ¿no?, de segunda vida. Porque hay personas que llegan a los 40, a los 50 años, incluso más, de 60. Y he trabajado incluso con personas de 72 años, y que son personas que dicen, he vivido toda mi vida de una forma automática, como en piloto automático, sin ser consciente, sin elegir mis sentimientos. A lo mejor en ese resentimiento que tenía yo porque en la infancia no sé qué, o en mi primera adolescencia no sé qué me pasó. Leo cuando puedo y me dejan las circunstancias. Fui de nuevo sorprendido por tu libro. Inicié la lectura en el segundo capítulo, el esquema de la página 57. Lo recuerdo como una imagen icónica intensa en mi memoria. Emoción, cuerpo, sentimiento, pensamiento y acción, en retroalimentación continua que va de la emoción a la acción y a la inversa. Pensamiento y acción, sentimiento, cuerpo y emoción. En ese color amarillo que se ve pequeñito a la izquierda del esquema, una palabra activó vivamente mi curiosidad: neurotransmisor. Porque los neurotransmisores sabemos que son portadores en la microfuncionalidad del sistema nervioso de secretos casi insondables dentro de la naturaleza y que encierran las llaves misteriosas de la conectividad entre las neuronas. Estábamos hablando, Isabel, de las áreas de aplicación de lo que tú trabajas y lo que estás asesorando. Entonces estábamos hablando antes de grandes organizaciones y tal, pero bueno, tú estás hablando de un proceso muy individualizado. Establecemos diferencia en la manera, en la dinámica, en la manera de proceder entre un proceso individualizado, que es el que hemos estado más o menos de tú a tú, ¿no?, y lo que es el proceso de grupo. Voy a ver, mira lo que he interpretado. Primero, efectivamente estamos hablando de un proceso muy de tú a tú, pero fíjate que en las empresas te están demandando procesos para cambios particulares, concretos. Por ejemplo, esta persona necesito que mejore su competencia de liderazgo o su competencia de comunicación. Y tú estás partiendo de herramientas de evaluación objetivas, que puede ser un 360 o puede ser cualquier otra prueba de medición competencial. La realidad es que al final ese proceso es a la persona. El contexto es quién lo paga y de qué estamos hablando. Necesito liderar mejor. Pero ¿por qué no lidero mejor? Pues porque a lo mejor estoy liderando desde este miedo. El caso del ASCO que te comentaba, los dos procesos que he manejado yo con ASCO, muy interesante, eran personas, o sea, en la empresa, fíjate, una de ellas la habían despedido de 2 empresas. Estaba preparando un proceso de selección y esta persona tenía miedo de que no pudiera pasar este proceso de selección, ¿no? Muy cualificada, extremadamente cualificada esta persona. Entonces, cuando dice por qué la habían echado, dice, es que la plantilla se puso en mi contra y eran o ellos o yo. Entonces, fíjate qué cosa más curiosa. Según iba hablando de la plantilla, de donde ella trabajaba, yo simplemente cogí el móvil y le hice una foto y se la mostré y le dije, ¿qué cara estás viendo? Y dice, uy, qué cara de asco. Digo, cuando tú hablas de la gente de la empresa, estás hablando con esta cara. Y eso fue clave para esta persona. Se dio cuenta, el insight fue ahí, cuando ella se vio con qué cara hablaba de la gente. Y entendió todo a partir de ahí. Dice, es verdad. Es decir, yo me doy cuenta de que percibo a la gente de la empresa como dañina para mí. Porque en el fondo estoy insegura de mí misma. Eso es lo que impregna toda la relación de esta persona. Entonces esta persona que tenía un importante puesto a la hora de relacionarse con los demás, ¿desde dónde lo hacía? Pues con esa cara de asco. Claro. Y su relación, su interacción con los demás era desde ahí. Fíjate
fíjate, como estamos hablando de coaching, estamos hablando de desarrollo personal, pero vamos a lo más nuclear, que es desde qué emoción estás haciendo las cosas. Claro. Y este fue un proceso precioso. Tengo que decirte que sí, que cambió la cara y la seleccionaron. Claro. Y cómo logró? ¿Hiciste trabajo de comunicación no verbal? Claro, o sea... ¿Estuvo algo en el espejo? Por supuesto. ¿Cómo se enfrentó él y se reconoció? Es apasionante, ¿eh? Sí, como te decía, el aspecto crucial del coaching es la consciencia. En el momento en que la persona se da cuenta por sí misma, que es que... Mira, por ejemplo, tenemos un gran problema con el programa este que hay en la televisión que dice los coaches de la voz. Y a todo se le llama coaching. Porque la palabra ahora mismo vende y a todo le llaman coaching. Sí. Nosotros, como psicólogos expertos en coaching, no actuamos así. O sea, no le vamos diciendo a la gente lo que has hecho mal. Eso lo hace un mentor, ¿vale? O un supervisor. Entonces, es muy diferente la figura del mentor, del supervisor, que la del coach. La figura que yo te digo y la que promovemos aquí nosotros de psicólogos expertos en coaching, lo que abrimos es facilitamos, acompañamos consciencia desde sí mismo, desde la propia persona. Pero no le doy la mía. Entonces, si le estoy dando mi consciencia, mi punto de vista, la potencia del coaching es que la persona se da cuenta de cómo piensa, de cómo se habla a sí misma y cómo quiere hacerlo. Y hace un plan de acción, piensa los pasos y lo pone en práctica para hablarse como ella quiere, en función de sus objetivos. Ese es el gran diferencial. Y luego has hecho, por ejemplo, de esta persona un seguimiento en el tiempo de cómo le ha ido. Magníficamente, porque tenía unas competencias. Y la gente que estaba alrededor suya debió ser, dijeron, esta es otra persona. Efectivamente, es lo que suelen decir, le han dado la vuelta como a un calcetín, porque efectivamente cuando se dan cuenta es que lo ven como un milagro. Claro, es que tú no te das cuenta, somos opacos. O sea, vamos por la vida, pensamos, bueno, no nos damos cuenta de estas cosas. Y cuando tenemos esta oportunidad, ya te digo, no es solamente pararte a pensar desde dónde estoy haciendo las cosas, sino que hay un especialista que te actúa de espejo y que te ayuda a que te des cuenta de cómo estás actuando contigo mismo. Es que ese es el diferencial. Detrás de la emoción, más a la izquierda de tu esquema, se esconde el secreto de la bioquímica de lo más ínfimo. A través de la son de una neurona, esas vesículas sinápticas viajan repletas de neurotransmisores que llegan hasta el botón axónico, donde son vertidas sobre las hendiduras sinápticas gracias a las compuertas de calcio y cuyo efecto llega a las lindes de las orillas de las otras neuronas, provocando esos neurotransmisores reacciones excitadoras o inhibidoras. En realidad, desde ese pequeño color amarillo del dibujo, me fui más atrás, donde se divisa el universo elemental de la energía. Alucinante. Tu libro me llevó desde ese universo minúsculo hacia el puerto de la emoción. Cuerpo, mente, sentimiento, pensamiento y acción. Pero claro, esas mismas flechas regresaban desde las acciones otra vez hasta el pensamiento, el sentimiento, el cuerpo y la emoción. Y ahí retornar al mundo de la energía primaria, de lo químico, de lo eléctrico, al mundo del subsuelo físico-energético. Isabel, ahora mismo, según me estás hablando, estoy viendo ya el contenido de emociones capacitantes. ¿Es así o no? Así es. Claro, que te capacitan para la idea es que una emoción, fíjate, como puede ser, por ejemplo, vamos a ver, la ira es muy importante. Es una emoción, fíjate que hay muchas organizaciones donde se provoca expresamente por la mañana, en la reunión de por la mañana. ¿Por qué? Porque la ira es una emoción que produce adrenalina. Y viceversa, quiero deciros que para tener ira necesitas adrenalina. ¿Y qué es lo que hace la adrenalina? Mueve a la acción. Y cuando tú te mueves a la acción, ¿qué haces? Luchas por los objetivos. Entonces, hay muchas organizaciones donde sigue habiendo un liderazgo, y hablo aquí en este país y ahora de un liderazgo basado en la generación de emoción como la ira, emociones negativas. Las emociones negativas lo que van a hacer es promover la lucha, paralizarte o hacer que inhibirte, ¿no? Entonces no generan satisfacción. Pueden ser buenas para conseguir objetivos, pero queman a la persona, desgastan a la persona. Hay muchos psicólogos que, hablando de las emociones, pues a veces también piensan que calificar una emoción de positiva o negativa es algo, porque ninguna emoción, lo que tú decías, por ejemplo, de la ira, ¿no? Pues es lo mismo con la expresión de decir, oye, es que la ira
según lo enfoques, también puede ser de alguna manera útil. Vamos a ver, todas las emociones son imprescindibles. Entonces, claro. Una emoción es una estrategia de respuesta ante un estímulo, que puede ser un estímulo externo o puede ser un estímulo interno. De ahí, otra vez, vuelta a lo que estábamos hablando, el discurso que tengo conmigo mismo, el cómo me hablo. Es decir, yo me puedo generar emociones simplemente hablándome a mí mismo, ¿vale? Entonces, son estrategias que la filogénesis nos ha aportado para nosotros responder, estrategias diferenciadas. Yo tengo una respuesta de ira ante un peligro para poder luchar, o tengo una respuesta de asco cuando veo algo que puede ser dañino para mí, ¿vale? O tengo una respuesta de miedo, precisamente, que lo que va a hacer es ayudarme a evaluar si tengo los recursos adecuados para responder a esa situación que considero amenazante. Es decir, cada emoción me va a aportar un tipo de respuesta, y todas son necesarias y buenas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te quedas anclado en una emoción, como decíamos antes, como el miedo, y vives permanentemente en el miedo, eso no es funcional, porque tú vives en el miedo, pase lo que pase. Claro, entonces, ¿por qué las emociones son capacitantes? Te capacitan para un determinado tipo de acción. Las emociones positivas precisamente son las que necesitamos para el desarrollo, para el bienestar, para sentirnos bien, para evolucionar como persona. Y así arribé en el segundo capítulo. ¿Cuáles son las emociones? Ahora voy por la emoción de asco, página 114. Ya te dije que me apasiona el libro La expresión de las emociones en los animales y el hombre de Darwin, al que tú haces continua referencia sin nombrarlo, y a las investigaciones de comunicación no verbal de Ekman. Me encanta cómo este tema de la comunicación no verbal la integras tú en esa parte, la expresión facial y corporal, página 71. La comunicación no verbal aparece integrada en el flujo de tus pensamientos como un elemento clave, principal en el interludio de las emociones capacitantes de cada una de ellas y básico en el sistema de interacción y comunicación. Así va surgiendo la naturaleza universal y cultural de los gestos y la expresión de las emociones. Entonces, Isabel, hemos estado hablando de la ira, hemos estado hablando del miedo, del asco. Ahora vamos a hablar de la alegría, de la dicha, de la felicidad. A ver, la diferencia entre la felicidad y la dicha todavía en tu libro Emociones Capacitantes, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, hice un largo trabajo, varios años, precisamente, bueno... ¿Estuviste investigando? Sí, por supuesto. Estuve investigando, aparte de una revisión bibliográfica muy importante, y la puesta en práctica de lo que planteo en el libro, ¿no? La alegría. Exactamente. Entonces, lo que yo propugno es un modelo operativo, es para trabajar, ¿no? Entonces, sí que hay 6 emociones básicas comúnmente aceptadas, aunque yo pongo 8 en mi modelo, porque entiendo que para manejarnos es mucho más útil las 8 emociones. Por ejemplo, la ira tiene dos aspectos, que es la ira externa, la ira dirigida hacia el exterior, o la ira dirigida hacia uno mismo. Hombre, pues la ira dirigida hacia uno mismo al final es que tú estás enfadado, ¿eh? Entonces eso provoca una respuesta diferente que si tienes una ira dirigida hacia afuera, ¿no? Entonces, tú me decías de emociones positivas. La que está reconocida mundialmente por todo el mundo, lógicamente, es la alegría, que nos genera optimismo. Pero a la hora de trabajar, ¿qué hay de esa tranquilidad, de ese estar bien contigo mismo, de esa paz interior, que es lo que muchas veces las personas, tanto en coaching como en formación, te están pidiendo? Bueno, pues en este modelo yo incluí lógicamente esa emoción, porque yo decía, es que tiene que estar para poder trabajar, es esa emoción desde la cual tenemos confianza. Entonces, cuando tú me hablas de dicha, de alegría, de esperanza, de deleite, de disfrute, de buen humor, pues fíjate, lo que me encontré es que en realidad no hay más emociones que esas que te digo, de que esas 6 universales, que yo ya os digo que pongo 8 para poder trabajar más cómodamente.
Claro, pero lo que hay son sentimientos ligados a cada emoción. Entonces, cada una de las emociones tiene un montón de sentimientos que esos sí que están graduados. Es decir, por ejemplo, tú puedes sentir alivio, que es una alegría mínima, o por ejemplo puedes sentir pues un éxtasis, que sería una alegría máxima. Casi espiritual. Exacto. Y entre medias puede haber un montón de sentimientos. Esperanza. Capacidad, autonomía, control, satisfacción, orgullo, plenitud, optimismo, contento, capricho, deleite, disfrute. Son sentimientos. Claro, son sentimientos. Entonces, el tener distinciones para nombrar las cosas, pues nos ayuda muchísimo. Y en coaching trabajamos una de las herramientas más interesantes, que es cognitiva, son las distinciones lingüísticas, que es diferenciar el contenido de una palabra. No es lo mismo, por ejemplo, aceptar. Puedo aceptar que estás aquí o puedo tolerar que estás aquí. No es lo mismo. Entonces, depende de la palabra que yo use, estoy indicando cuál es mi actitud por debajo de ella, ¿no? Entonces, estos espectros de emociones, este continuo de emociones, pues trabajé con focus group, con bastantes focus group. Entonces, fíjate que esta emoción, por ejemplo, que denomino aceptación, nos está hablando de bienestar, paz, relajación, confianza, comodidad, armonía, seguridad, el fluir tan importante. Entonces, esta emoción básicamente lo que nos va a dar es la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las empresas? ¿Qué es lo que estamos viendo imprescindible en el siglo XXI en el mundo occidental? Que desde las emociones negativas es muy costoso liderar. Lo que te decía antes, o sea, hay mucho asentismo, hay mucha carga neurofisiológica. Claro, es una guerra lo que se establece entre las personas. Efectivamente, entonces tú con tal de conseguir... es un espíritu colaborativo. Claro, entonces con tal de conseguir tus objetivos, pues tú al final te quemas fisiológicamente, tienes contracturas, tienes problemas de estómago, bueno, etcétera. Tienes mucha somatización de esa tensión, ¿no? Entonces, el ideal, lógicamente, es abrir espacios hacia las emociones positivas, que como te decía son las que nos generan las posibilidades de desarrollo y de evolución personal. ¿Siempre hay que estar alegre? No. ¿Siempre hay que estar en paz? No. Pero sí que como elección puede ser un lugar hacia el que dirigir y hacia el que buscar. De ahí que esta propuesta tenga una importancia enorme, porque lo que estamos poniendo en valor es cuando nosotros lideramos o dirigimos empresas desde las emociones positivas, tenemos un mayor rendimiento. Y no es que lo hacemos porque somos más majetes o más buenos. No, es que está medido que, por ejemplo, los resultados empresariales mejoran un 30%. Que es lo que interesa también. Claro, está medido que el asentismo laboral se reduce por encima del 30%. Es decir, estamos hablando de resultados que se pueden modificar en un tercio. Es interesante llegar al gráfico bastante llamativo sobre el modelo emociones capacitantes. Son 8 las emociones básicas. Ver página 81. Me atrajo bastante la idea de que combinando estas emociones, ira, enfado, ansiedad, tristeza, asco, sorpresa, alegría, aceptación, aflora toda la gama emocional humana. Como los 7 colores del arco iris encierran los espectros de todos los colores posibles. Este gráfico tuyo sobre las emociones anda también repleto de colores, como un arco iris emocional. Yo lo voy a llamar también el arco iris emocional del modelo emocional capacitante. Si yo tengo ira, mi acción está en la banda de la agresividad, pero si tengo alegría estaré en la frecuencia del optimismo. Ya te comenté que había leído a un autor que consideraba que la alegría es la prima hermana del amor. Tú la enmarcas en la esfera del optimismo, propensión a los aspectos favorables y de la afiliación. El amor parece bueno. Pero la ira que se relaciona con la agresividad y la autodefensa parecería el lado malo de lo emocional. ¿Tener ira es bueno o malo? No hay emociones ni buenas ni malas, sino emociones adaptativas. Cuando sentimos ira o alegría, ¿cómo encararlas? ¿Y hasta qué nivel las personas que son responsables de las empresas, dueños y de la mediana empresa, pequeña, son conscientes y admiten este tipo de cosas en la actualidad? Cada vez más ¿En qué proceso estamos?
Porque yo creo que la empresa y las organizaciones se van a humanizar mucho con esta filosofía, que es una filosofía, como tú dices, inteligente, de inteligencia emocional, es inteligente. Claro, porque el objetivo de las empresas es conseguir sus objetivos. Entonces, lo que ayuda, y como te decía desde el principio, este siglo XXI ha traído muchas cosas diferentes. Hay una apertura a ese querer saber, a ese querer tener más conciencia de las cosas. Esa apertura se aprecia tanto en procesos individuales, o sea, personas que te demandan formación individual, talleres abiertos o cursos, formación abierta, y que luego lo quieren llevar a sus empresas, como programas internos en empresa, como procesos de coaching. Es decir, sí que hay una gran demanda de esto, cada vez mayor. Te decía antes que si hace 10 años y 5 años todavía estábamos enseñando a ser líderes hacia los demás, se ha cambiado ahora el peso está en ser tu propio líder primero antes de poder liderar a los demás. Claro. Por lo tanto, se valora mucho el trabajo personal para poder dirigir a otras personas. El conócete, el lidérate tú mismo. Y tú fíjate si esto es importante. Bueno, esto tiene mucho que ver con todos los planes de salud y bienestar en las empresas. Se ven también en la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, porque se evalúan variables como el liderazgo, el impacto del liderazgo, el clima laboral. Entonces, cuando se hacen encuestas de prevención de riesgos laborales, sí que se ve cuando hay un mal clima, cuando hay una presión negativa, o ese detectar, a lo mejor no se identifican las emociones con nombre, pero sí se detecta una emocionalidad colectiva negativa, ¿no? Entonces, claro, si te salen unos índices negativos en la prevención, tienes que intervenir. Y hay que tomar medidas pues para mejorar ese liderazgo, o sea, esa cultura. Protocolos, evaluaciones de... Sí. La mayor parte del tiempo de nuestra vida hoy por hoy la pasamos en el trabajo, y muchas personas sufren mucho por el tipo de relaciones que tienen con los compañeros o con los jefes. Bueno, ya se suele decir que la gente no deja la empresa, sino que deja a su jefe cuando se va de una empresa, ¿no? Mira, hay una creciente sensibilidad hacia esto. La gente no quiere malvivir en las empresas, quiere estar a gusto en la empresa. Y ahora lo dicen, o sea, se dice abiertamente. Entonces, sí que se demanda por parte de la gente de base el estar a gusto en la empresa. Como lo que suele pasar es que estas decisiones de trabajar el autoliderazgo, de trabajar las emociones, pues sí que se suelen dedicar más a niveles directivos, porque claro, al fin y al cabo tú necesitas que ese líder lidere bien, porque repercute en muchas más personas. De todas las personas. Claro. No obstante, hay empresas donde se está interviniendo globalmente. Con toda la plantilla. Y precisamente esa es una de las cosas que nosotros desde el Colegio de Psicólogos pues queríamos valorar, ¿no? Es decir, esas empresas que no solamente miran a su líder con el fin de que sea más productivo su líder y que consiga dirigir mejor, sino que miren al conjunto de la organización con el fin de que esa organización tenga un mayor nivel de bienestar, que es lo que estamos buscando al final, ¿no? Entonces, con esa idea creamos los premios a proyectos emocionalmente responsables en la Comunidad de Madrid. Y entonces, pues fíjate que tenemos 3 categorías, que es a gran empresa, a mediana empresa y a medios de comunicación. El año pasado vimos unos proyectos apasionantes, ¿no? Que tenían que ver con intervenciones totales, por ejemplo, de parar la fábrica entera, y que ese día, de acuerdo, un día, pero está bien, ¿no? Es un día en el cual se dedica a cuidarse a sí mismos, a ser más conscientes de sí mismos, a darse cuenta de cómo están, de cuál es su actitud, de cuál es su comunicación no verbal, a disfrutar de las cosas de otra manera, a relacionarse entre ellos de otra manera. Cuando tú les dedicas un espacio a que sean conscientes de cómo se relacionan, es como te decía, como lo del coaching, ya has cambiado, ya las cosas no son igual. Entonces, esa inversión que tú haces en que la organización entera sea consciente, llevas a esa organización a otro sitio, ella sola va a otro sitio. La ira y la alegría. A. La respuesta ante la ira y la alegría.
B. ¿Para qué la ira y la alegría? C. Los cambios fisiológicos. D. La expresión corporal. E. Respiración. F. Expresión facial. G. Voz. H. Sensaciones. I. Espectros de sentimientos. J. Tipologías de pensamiento. K. Lenguaje. L. Acción posible. M. Implicaciones sociales. Y N. Efecto en la salud. Vas desgranando cada emoción capacitante y son descripciones realmente interesantes. Me gustaría comentarte que la alegría es para mí una emoción principalísima para disfrutar al máximo del escenario de la vida. Y es increíble ese proverbio persa que tú comentas y que asegura que ya hablar de la alegría produce la mitad de su experiencia. Este proyecto del que me hablabas tuvo premio por parte del colegio. Y todo sí, esto, es uno de los premios que hubo el año pasado. ¿Cuántas ediciones lleva? Este es el segundo año. Muy interesante. Este es el segundo año. Entonces, yo lo estuve viendo en el... Este es el que... Sí, sí. El caso es que, mira, tenemos otro ejemplo donde hay por ejemplo, la posibilidad de que las personas se expresen ante una cámara, qué significa para ellas el estar en la organización, qué significa sus compañeros. Como te decía, hay múltiples maneras y a veces muy económicas, que siempre estamos pensando en grandes proyectos, grandes inversiones. No, a veces pueden ser cosas muy pequeñas, muy sencillas. Una sesión de coaching de equipos, por ejemplo, que lo que permita es que las personas tomen conciencia de cómo se están relacionando. Esa es la gran aportación que tiene, por ejemplo, el coaching de equipos en las organizaciones, que abre espacios para reflexionar sobre los cómo. Normalmente, en una reunión de un comité de empresa estamos hablando de los qué hacemos, pero no hablamos del cómo nos relacionamos para conseguir esos qué. Y cuando hacemos un coaching de equipos, sí estamos trabajando sobre el cómo nos relacionamos, cómo nos hablamos para conseguir esos qué. Y le supone un cambio tan fascinante que lleva a la organización a otro sitio, por supuesto. Entonces, puede haber muchas maneras en las cuales una organización puede implementar programas que abran conciencia a sus personas. Claro, que esto conlleva una enorme responsabilidad. Personas más conscientes demandan respuestas diferentes. Y la organización tiene que estar preparada para permitir esas respuestas diferentes. A lo mejor mayor autonomía, a lo mejor mayor compromiso, a lo mejor mayor participación. Y Isabel, cuando me hablas de este tipo de cosas, lo que a uno se le viene es que ahí la empresa y la organización sí que cumple un papel y una función social maravillosa. No solamente es una organización para ganar capital en riqueza a nivel monetario y económico, sino que es un medio para desarrollar personas. Eso es un enfoque tan maravilloso y tan diferente que claro, puede ser revolucionario. Date cuenta de que lo es. Fíjate que nosotros estamos usando la palabra organizaciones, porque ya le estamos metiendo el matiz social. Claro, la empresa, la palabra empresa me está hablando solamente del punto de vista economicista de la empresa, pero cuando yo hablo de organización estoy hablando de un conjunto de personas que se relacionan entre ellas para conseguir unos objetivos. Entonces, claro que lo estoy viendo desde el punto de vista social y veo la enorme responsabilidad. Yo recuerdo una vez que una persona ya a punto de jubilarse que dice, es que yo todo lo que he aprendido en mi vida lo he aprendido en mi empresa. Entonces, la responsabilidad de las empresas en facilitar opciones a las personas es inmensa. Por eso yo te digo que en el colegio nos lo hemos tomado muy en serio. Y este premio, fíjate que hemos desarrollado hasta un modelo para poder, un modelo tipo ISO, que pueda medir los factores claves que pueden estar incidiendo en que una organización abra oportunidades de desarrollo y de bienestar para las personas. Por ejemplo, se analiza y se puntúa la filosofía que tiene la empresa. Se analiza y se puntúa la metodología para aplicar esa filosofía. Es decir, qué medidas de intervención hace la empresa. ¿Cómo las gestiona?
cómo los lleva a cabo. No es lo mismo el que tú dediques un día al año a acciones de este tipo que hablamos de consciencia y de bienestar, que tengas abierto algún espacio de forma continuada. Claro. También evaluamos qué impacto emocional tienen los resultados en todas las personas de la organización. Esto es muy interesante, en línea con lo que tú decías. Claro, son criterios ya objetivos que tienen un peso porcentual. También evaluamos el beneficio, incluso social, no solamente el organizacional, sino el impacto social que puede tener y el seguimiento que se puede hacer de estas acciones. Entonces es un modelo muy elaborado que tiene sus pesos específicos y que nos permite ser objetivos a la hora de decir, esta empresa está actuando de una forma responsable para generar pues una emocionalidad colectiva de su gente positiva y para generar bienestar en sus empleados. Proyectos de organización, son proyectos realmente es increíble. Comentas que la alegría es una respuesta a la autoestima positiva, y si es así produce seguridad, autoafirmación, afiliación a la familia, a los amigos, al trabajo. Solo bajo este prisma podemos crecer como personas, tener éxito, estar seguros. Pero si la alegría escasea como el agua en un desierto, estaremos en la banda de la autoestima negativa. Seremos inseguros en todo cuanto hiciéramos, desconfiaremos de los demás, no sentiremos la afiliación a nada ni a nadie, no confiaremos en la familia, los amigos, nos aislaremos y estaremos bajo la sombra de la soledad que analizara tan genialmente Erich Fromm, no en una soledad física, sino en una soledad psicológica. ¡Qué buena es la alegría! Lo que te iba a decir, Isabel, que nosotros llamábamos antes la psicología industrial, y ahora es de las organizaciones del trabajo. Lo cual es muy importante, la psicología como está despierta y en continua propuesta del bienestar y la salud del ciudadano. Sí. Es apasionante. Cuando estudiaba psicología, es una profesión yo decía, increíble. Solo vemos insanía mental, lo llamaba yo así, insanía mental. Pero ¿dónde está la gente sana? Yo decía, pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo piensa la gente potente, la gente capaz, la gente sana? Recuerdo que toda la carrera estaba centrada en los aspectos de la insanía, en los aspectos de la enfermedad. Afortunadamente, después el impacto de la psicología positiva ha sido formidable, y también yo creo que ahora mismo hay una revalorización importante de la psicología humanista. O sea, por ejemplo, integra toda la... Claro. Cuando yo te hablo de coaching, fíjate que el papel que yo te estoy diciendo que hace el coach es ni más ni menos el papel que Carl Rogers describe que es el papel del psicoterapeuta centrado en el cliente. O sea, que es recuperar muchas de las cosas que a lo mejor hemos pasado un poco de lado en la psicología, y que ahora es que es una demanda constante. Fíjate, la semana pasada yo recuerdo con el tema del accidente de aviación que hubo, la cantidad de veces que se oye la palabra psicólogos. Es decir, estamos presentes en la sociedad, pero seguimos estando presentes mayoritariamente para las situaciones difíciles o las situaciones extremas de problemas. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, aquí en el colegio, en la sección de recursos humanos, estamos haciendo una labor tremenda precisamente para poner en valor esa psicología en las organizaciones, para poner en valor esa psicología de desarrollo de personas en el ámbito laboral, y que es un desarrollo positivo. Por eso, claro, dices, ¿dónde está el coaching? Pues está aquí, porque ahí es donde se ha visto que tiene más impacto. ¿Que se hace coaching en otros contextos? Por supuesto que se hace, en educativa, en donde quieras, pero en las organizaciones que están tan centradas en resultados están viendo que esto son medidas de alto rendimiento. Claro. Eso es lo que se está buscando. Es impecable cómo me señalas la emoción de aceptación, cuando con un breve gesto me indicas muy sutilmente que el amor lo recoges ahí en la página 170 del libro, en el espectro de sentimiento de aceptación, y no en la alegría. Y además también, muy sutilmente, señalas que hay cierta resistencia popular a no aceptar el amor como una emoción. Te aseguro que leer la parte de la emoción aceptación ha sido muy enriquecedor. Esta emoción de aceptación es un descubrimiento total para mí. Yo diría que esta emoción se ha presentado a mí como la emoción de la rendición,
Y me explico. Hay momentos en la vida que nuestra conciencia se rinde. El ego deja de mirarse al ombligo, deja de luchar para sí mismo, de combatir en las esferas del egoísmo. El observador penetra en su propio ser, se abre a su esencia más profunda, que no puede ser otra cosa que la de estar, no en otro sitio y en otro momento, que en el presente. El Dios presente, aquí y ahora. Se me olvidaba apuntarte que esa especie de rendición al ser al que me refería es la que hacemos cuando no queda otro remedio que rendirse ante el hecho de la muerte, si llegamos a tener conciencia de ello. Voy a preguntar, Isabel, ya que hemos establecido esa diferencia entre lo que, el ámbito de las organizaciones, claro, yo que he estado mucho tiempo en el ámbito educativo, ¿qué me podéis decir del ámbito educativo? ¿Qué podemos hablar de esa temática? Pues mira, aunque tú estás más centrada en la consultoría, ¿no? Pero bueno, te veo que sonríes y que te place el tema. Como decía, me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Fíjate, uno de los clientes que tengo yo en el ámbito de consultoría, pues es un colegio. Ajá, muy bien. Entonces, es muy interesante cómo hay colegios muy concienciados con mejorar el rendimiento ya no de los alumnos, que es el que parece que siempre queremos evaluar, sino el de su organización educativa, ¿no? Entonces, es uno de mis clientes favoritos. Llevo trabajando con ellos 3 años y digamos que yo soy la coach del centro, ¿no? Entonces, yo empecé trabajando con los directores, efectivamente haciendo un coaching ejecutivo al liderazgo para precisamente ellos mejorar sus habilidades como líderes. Cuando vieron cómo funcionaba aquello, dijeron, esto para todos. Y entonces el siguiente paso fue trabajar con coaching de equipos con el claustro. Entonces es una de las acciones de las cuales estoy más orgullosa, porque ya te digo que son ya 3 años en los cuales tenemos nuestras acciones programadas de coaching de equipos para el claustro, donde el claustro precisamente, si con el director académico pues revisan pues todo el currículum y todo su trabajo pedagógico, lo que hacen conmigo es analizar cómo nos hemos relacionado entre nosotros para trabajar con los alumnos y con las familias. Entonces, eso ha resultado pues espectacular. Luego, ten en cuenta que normalmente un grupo de personas, el profesorado, pues tiene muchas impresiones de todo tipo, la familia, los alumnos, la dirección, en general hay impresiones de muchos sitios, ¿no? Entonces a veces están, me atrevería a decir que muy solos en su propio trabajo, ¿no? Entonces el abrir estos espacios de reflexión, de toma de conciencia y también de alineamiento entre ellos para que vean cuáles son sus puntos en común, darse cuenta de cuáles son las dificultades que tienen en común, las dudas comunes que tienen, también los puntos fuertes que tienen, pues eso hace que crezca un claustro igual que crece un equipo en una empresa. En este caso, con el valor añadido de que, claro, en la medida en que estas personas son más potentes, son más positivas, confían más en ellas mismas, eso lo trasladan al alumnado. Entonces tenemos que cada persona de estas a la vez tiene a 20 críos mínimo a los cuales está transmitiendo mensajes positivos, mensajes de confianza, mensajes empoderantes, y esto, que volviendo al inicio de lo que hablamos, a un diálogo con ellos mismos que les permite alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, ¿van a mejorar los resultados académicos de los chicos? Claro que han mejorado, desde que los profesores les han llevado a estos espacios de emociones positivas que decíamos, y sobre todo a ser conscientes de sus propias emociones y desde dónde están afrontando los estudios. Pero humanizar el sistema donde está escrito. Claro, entonces es curioso que me hayas preguntado por ello, porque ya te digo que es uno de mis proyectos favoritos. Pues te voy a preguntar un poquitín más. En el claustro lo que tenemos es un profesorado amplio. Bueno, no sé qué tipo, me imagino que habrás trabajado con todos los profesores de todas las etapas y ciclos y tal. ¿Y cuál te han llamado más la atención? ¿Todos te han respondido con el mismo entusiasmo? No sé. Pues
Para ellos ha sido que querían cuidar a su profesorado para que su profesorado fuera más potente. Entonces optaron por, como te digo, por medidas de coaching de equipos. Claro, empieza por la dirección y luego baja a todo el claustro. Yo no haría distinciones de quienes les han... hombre, los de infantil, los de primaria, sí que les resulta a lo mejor más a veces decir cómo traslado esto yo a los niños pequeños, pero todo es cuestión de llevarlo a la práctica. Cuando tienes claras las ideas, que es transmitir confianza, que el chico confíe en él, que es de lo que estamos hablando, esa emoción que te decía yo de la aceptación, ¿no? Confía en ti, tienes los recursos. Date cuenta de que el miedo es no tengo los recursos. Y normalmente los críos cuando tienen alguna dificultad es porque se ven sin recursos. Si tú como profesor transmites al aula la idea de confía en ti, puedes hacerlo, esto es un aprendizaje y lo vas a lograr, pues es magnífico. Y cuando estás enseñando a los críos desde pequeños a pensar así, estás llevándole al máximo de sus posibilidades. Entonces, es un cambio. Claro, por eso te decía que los de primaria sí que les costaba más entender cómo llevarlo a los niños. Sí que se ha visto esa necesidad. Y luego los de bachiller, por ejemplo, el cambio de rol, porque claro, dicen, bueno, ahora quiero ser un profesor coach, ¿no? Entonces, ¿cómo soy un profesor coach? Significa que tú metodológicamente en aula trabajas de otra manera, porque no impones, fíjate lo que te decía yo antes, no viene el profesor con su respuesta, sino lo que hace es provocar que los alumnos saquen la respuesta, facilitar los recursos para que ellos indaguen y consigan la respuesta. Esto supone un cambio de actitud del profesorado importante. Entonces, lo primero, como siempre estamos hablando en todo el rato, es primero cuidar a la persona para que luego cuide a otros. Entonces, el profesor tiene que ganar confianza en sí mismo para luego poder generar confianza para los alumnos. Y luego, fíjate si en el colegio lo han valorado tanto que ya llevamos 2 años trabajando también con alumnos. Entonces, el programa con alumnos es impresionante, o sea, porque fíjate que nosotros el coaching del que yo te he hablado, a mí me gusta decir muchas veces que es un coaching reparativo. Tienes gente de 40 años, 30 años que ya empiezas ahí, que ya tienes que cambiar, eso es lo que estábamos ahí tratando. Tienes que cambiar cosas, es decir, el hombre que lleva toda su vida ahí en la radio, no sé qué, y tiene que ahora... Pero con los niños estás educando, Claro, es un concepto de educación. Con los niños es que estás construyendo desde dónde van a actuar. Entonces es fascinante. Yo estoy trabajando con chavales desde 12 años hasta 21 y es un coaching muy diferente al que haces con adultos, porque efectivamente con el adulto tienes que desaprender lo que me preguntabas tú al principio, desaprender un aprendizaje para poner otro, pero aquí no, aquí es generar un aprendizaje, con lo cual las posibilidades son inmensas. Y claro, no podemos contrastar porque no tenemos, afortunadamente, quiero decirte, no tenemos la posibilidad de decir ¿cómo sería la vida de este chico si no hubiera hecho coaching? Pero desde luego es evidente el cambio. Los del año pasado es notable cómo han tomado decisiones, cómo han hecho elecciones de esto quiero, eso no quiero, cómo han gestionado mejor su comportamiento en general, cómo por ejemplo tienen una mayor regulación emocional. Es visible, es una cosa, son cambios que todos hemos podido apreciar en ellos, ¿no? Entonces, cuando me cuentas del ámbito educativo, es que para mí es el ámbito donde más necesario, donde más impacto puede tener no solo el coaching como proceso, sino como actitud. Claro. La alegría tan importante como energía vital, pues la naturaleza es todo un canto a la alegría. Nuestra madre naturaleza está llena de alegrías para sus hijos. Todo lo que es inocente es alegría. Un niño, un animal, una planta, una puesta de sol, un beso, un contacto, una mirada, la aceptación. Has logrado tocarme la fibra sensible. El amor es una emoción. Fue, como bien sabes, Conrad Lorenz quien, con relación a la supervivencia, estudió la agresividad en muchas de sus manifestaciones como una fuerza esencial de adaptación y supervivencia. Hubo otros paleontólogos y antropólogos estudiosos de la conducta animal
que vieron en la conducta de protección y cuidado de la prole, por poner un ejemplo, ya en especies tan antiguas como las aves, que expresaban entrega generosa en pro de la supervivencia de otros, sin esperar nada a cambio. El propio Loren, aunque se dedicó a estudiar la agresividad, fue premiado con el Nobel por sus estudios relacionados con la conducta de apego. La naturaleza también ha inventado una emoción, el amor, una fuerza de la naturaleza que tiende a la creación, a la entrega y la generosidad. No solo el animal se muestra brutal y a la defensiva, de forma agresiva, para la autodefensa y la supervivencia. El amor humano es también algo cultural y social. Claro, es que además genera mucha confianza. Fíjate que en este proyecto que yo te digo, solamente nos queda, que lo tenemos planificado, claro, nos queda la otra pata necesaria, que son los padres. Porque, claro, la familia. Claro, eso es claro. Estamos hablando de que al final los chicos son los principales beneficiados de estos y los que cambian, pero cuando llegan a casa se encuentran con padres que tienen la misma actitud que tenían. Al alumno, al profesorado y a la familia. Claro, es el triángulo sagrado. Los padres también tienen que estar inmersos en esta conciencia de cómo dar oportunidades y de cómo generar espacios emocionales positivos para sus hijos. Porque, mira, los padres, lo más fácil para un padre es... Estoy viendo que has estado trabajando en escuela de padres. En todo, aquí ya se trabaja en todo. Mira, precisamente te voy a contar un caso, una anécdota curiosa. Tenía que dar una conferencia, era un congreso que era precisamente para padres. Y durante todo el día les habían estado dando información sobre cómo poner límites a los hijos, sobre cómo hacer que tu hijo haga esto o haga lo otro, o no haga esto o no haga lo otro. Y cuando llego yo, que era la conferencia final, digo, pues vale, os han estado diciendo cómo poner límites a los hijos, pero yo ahora os voy a hablar de otra cosa, y es ¿desde dónde estás haciendo tú esto? ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? ¿Que puede o que no puede? Es decir, toma conciencia desde dónde estás educando tú a tu hijo, ¿no? Entonces, para mí esa conferencia fue muy importante, fue muy aplaudida, pero sobre todo por el hecho ese de que siempre tendemos a arrégleme a mi hijo o haga que mi hijo estudie más. Claro, pero yo como padre, ¿cómo estoy actuando para que mi hijo haga esto o no haga lo? Y vuelve a ser mi lenguaje. Claro, porque yo que me digo que mi hijo, no puede, si es un negocio, si es con lo vago que es, ¿qué me estoy diciendo yo a mí mismo sobre mi hijo? Porque en función de lo que yo me diga, voy a actuar con él. Claro. Entonces, por eso la escuela es un ámbito maravilloso. Realmente es apasionante. La ira, una emoción negativa pero adaptativa. Si alguien no siente ira, rabia, agresividad, miente, es un cínico, un hipócrita. Y como tú dices, una emoción tan biológica, tan adaptativa, tan animal, instintiva y vieja, que forma parte de nuestra naturaleza. Krishnamurti, el Sócrates moderno que murió con 90 años hace ya algunas décadas, se relacionó con los más prestigiosos científicos. Fue amigo íntimo de Aldous Huxley. Le hizo un prefacio en un libro de Krishnamurti que comenzaba: el hombre es un ser anfibio que vive a un tiempo en dos mundos, el mundo de los hechos y el mundo que él ha hecho. Se interrogaba por todo pensamiento y toda emoción. Fue un hombre espiritual, pero no religioso. Se interrogaba e interrogaba a los demás por la conciencia. Recomendaba observar la ira, la rabia, la agresividad, sin emoción, sin pretender hacerlas desaparecer por fuerza de la voluntad, y si lo intentas a la fuerza, tu propia naturaleza se revelará haciendo que esa emoción crezca aún más. Para concluir, que había que observar la propia ira, sin tratar de hacer nada contra ella, solamente darse cuenta de que estaba ahí, e interrogarse: ¿cuál es la causa por la que yo siento ira, rabia, odio? ¿Soy yo mi ira? Te decía antes que cuando hice la carrera, claro, nos hablaban de la falta de salud mental, ¿no? La patología. La patología, sí. A mí lo que más me ha fascinado siempre, recuerdo desde adolescente, desde muy joven, eran las personas que eran capaces de hacer grandes cosas. Me fascinaba, ¿no? Entonces, es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué caracteriza a personas capaces de conseguir grandes cosas? La verdad es que toda mi vida la he desarrollado en organizaciones, precisamente en desarrollo de personas, en formación,
pero un poco ha venido dado la evolución, mi evolución con la evolución también que ha habido de las necesidades sociales. Es decir, si hace 15 años estábamos enseñando habilidades, hace 10 años nos hemos centrado mucho más en que esas habilidades vinieran desde la inteligencia emocional, y hoy en día tenemos claro que la base es la inteligencia intrapersonal, emocional, la inteligencia emocional intrapersonal. En la base de esta inteligencia intrapersonal hay unas emociones. Hay unas emociones que todo el mundo debería saber cuáles son y para qué nos sirven, que no son algo que nos descontrola o algo ajeno a nosotros, sino que son realmente vías o caminos que tenemos para actuar. Parte de nuestro ser, ¿no? Y son nuestro equipamiento biológico para responder a las cosas. Entonces, no podemos eliminarlas de nuestra vida. Yo recuerdo en una empresa que el presidente de la empresa dio un manotazo encima de la mesa y dijo: las emociones fuera de la oficina. Bueno, eso es el error de Descartes, ¿no? El creer que las personas somos razón. No somos así. Somos razón y emoción. Y en la medida en que en este siglo XXI estamos integrando la razón y la emoción de una manera dinámica, de una manera útil, pues yo creo que somos personas mucho más capaces. De ahí un poco el concepto. Cuando yo titulé el libro Emociones capacitantes, era porque entendía que las emociones, cada una de las emociones, nos capacitaba para un rango de actuación, para un tipo de actuación. Y la clave está en ser consciente de qué es lo que yo quiero obtener. Porque efectivamente, si yo quiero en este momento tomarme un descanso, hacer una parada, reflexionar, pues probablemente la tristeza no me venga mal, porque la tristeza lo que hace es enlentecerme biológicamente para precisamente tomar mi tiempo y hacerme a una nueva perspectiva. Pero si yo, por el contrario, tengo que reaccionar ante una situación que ha salido positiva, pues eso lo tengo que ver con alegría. Y hay personas que tienen dificultades para expresar sus emociones, para sentir sus emociones, para vivirlas de alguna manera. Te insisto, en las empresas durante muchos años se han eliminado esa expresión emocional. No confundamos el ser consciente de las emociones y el expresarlas de una manera adecuada con exageraciones o desbordamientos emocionales. No es lo mismo. Entonces, el conocer hoy en día las emociones nos hace personas mucho más competentes. Yo precisamente el libro lo enfoqué en la idea de cómo el conocer estas emociones nos va a ayudar para desarrollar personas cuando uso, por ejemplo, procesos de coaching, o cuando estoy liderando equipos, o cuando estoy educando bien a mis hijos o bien a niños, ¿no? Es decir, me parecía que eran los tres contextos más importantes donde las emociones hoy por hoy pueden tener el máximo impacto, ¿no? Entonces, yo no concibo ya un mundo laboral en el cual no se tienen en cuenta los aspectos de bienestar de las personas que pasan por cuidar sus emociones. Cuando hablamos de emociones negativas, efectivamente estamos hablando de emociones que responden a situaciones negativas y que se viven con tensión, cuando no con estrés. No podemos trabajar permanentemente en esa situación porque nos quemamos. Entonces tenemos que alternar nuestra vida con episodios al máximo posible de bienestar, de paz, de alegría, que nos van a permitir justo eso, la satisfacción, la innovación. Fíjate que no hemos hablado de esto, pero la innovación no se puede generar desde las emociones negativas, solo se puede generar desde las positivas. Es decir, cuando una persona está tranquila, puede fluir y generar nuevas ideas, pero eso no se puede hacer cuando tú estás atemorizado o cuando estás en la ira. No tienes esa capacidad mental, ¿no? Entonces, en un contexto social como este, donde se necesita mucha innovación, necesitamos gente que confíe en sí mismo para poder innovar. Al final, las cosas es cuestión de confianza. Si crees que puedes, estás en lo cierto, y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Observar mi ira, tomar conciencia de ese estado instante a instante, en el presente, en torno a lo que verdaderamente la causa, disuelve la ira, la apacigua. No hay que hacer nada contra ella, solamente observar, saber cuál es su raíz, y el observador, el ser,
entra en un nuevo estado de conciencia. Más que entender la ira, usa la conciencia para su propia evolución. ¿Nos podemos enfrentar a nuestra propia ira como un hecho sin quitarle ni añadirle nada y para no manipularnos a nosotros mismos y engañarnos? ¿Cuál es todo el movimiento mental de mi ira? ¿Desde que empieza hasta que termina? La ira no es pensamiento, es emoción. Un hecho incontestable que tiene sus causas, sus motivaciones, sus por qué, y entre el observador y el observado no hay distancia. Escribe Krishnamurti: la ira es una cualidad muy inquietante, como lo son el odio y el resentimiento, y muy pocos de nosotros experimentamos la ira inmediatamente sin nombrarla. Si no la nombramos, si no la llamamos ira, seguramente la vivencia será distinta. Cuando la nombramos, la reducimos a otra cosa, la perdemos, porque si no la nombramos y la observamos directamente, se comprende lo que es de inmediato, y esta comprensión, de hecho, genera una transformación en ese mismo instante. Es el Mihaly, ¿no? Este hombre nos aporta un concepto interesantísimo, ¿no? Que es ese estado de estar en gracia, de que el tiempo se te pasa, de que disfrutas con lo que haces al máximo, de que bueno, pero ya se ha pasado la hora, no, ¿cómo es posible? Porque disfrutas con lo que estás haciendo. Entonces, ese fluir es, yo he podido apreciar que es muchas veces la gran envidia de muchas personas, ¿no? Dicen, es que a mí mi trabajo lo que me gustaría es disfrutar como tú, fluir como tú, y no lo estoy. Ese es el gran diferencial, ¿no? Es decir, cuando te dicen, ¿a qué anhelas tú en tu trabajo? Y dice, disfrutar, fluir. Y no, que lo estoy haciendo desde la exigencia, desde el deber, desde el no llegas. ¿Ves? Estos son los dos cambios, desde el aspecto de emociones negativas al aspecto de emociones positivas. Y la gente desea disfrutar con lo que hace, sea lo que sea, cualquier tarea, pero disfrutar con ello, fluir con ello. El hecho de la distancia que separa el observador del observado abre una brecha en la conciencia cuando ambas cosas son de la misma naturaleza. Pero observar sin inquietud los hechos, por ejemplo, de mi ira, me hace transformarla sin ir en contra de ella, y hace que mi energía fluya positivamente hacia otras cosas. Me ha encantado leer tu libro. Si de lo que se trata es de llegar al centro de la diana, tú has dado en el centro. Me llenas de alegría y de agradecimiento. Gracias por tu libro, Emociones Capacitantes. Sí que un aspecto que no hemos comentado es que es la intervención de las mujeres. Las mujeres. Que mucho de esta nueva forma de ver las organizaciones, de ver las relaciones, de ver los comportamientos, tiene que ver con la presencia de las mujeres. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque parece ser que todos los estudios nos lo indican así, que las mujeres sí que tenemos una cierta predisposición a utilizar de una manera más, con más fluidez, de alguna manera, estas emociones, ¿no? Claro. Es decir, a ser más conscientes de ellas, a sentirlas más e incluso a regularlas más. Bueno, están aquí, es decir, la presencia de las mujeres en las empresas, en las organizaciones, ha sido crucial para esta sensibilidad. Están muy asociadas las emociones positivas con las mujeres, con el aspecto femenino, ¿no? de la vida, mientras que las emociones negativas de lucha, de pelea, están más asociadas a los aspectos masculinos. Todo tiene su sitio y todo tiene que estar, pero yo creo que precisamente el haber puesto todo el énfasis en la razón, eliminando la emoción, o el haber puesto todo el énfasis en lo masculino, eliminando lo femenino del mundo laboral, bueno, pues tiene sus resultados. Si yo quiero unos mejores resultados, pues probablemente puedo integrar otros recursos, ¿no? Sí. Así que yo creo que sí, que en este caso... Isabel, estás introduciendo un tema apasionante, porque claro, estamos viviendo en una sociedad donde la mujer vive en empresas presionadas, a veces, bueno, hay mujeres que gestionan y que ves, pero todavía esa sociedad machista. Y la mujer transforma la sociedad. Tiene que transformar las organizaciones de los hombres. Porque todavía eso es un gran debate y una demanda de la mujer.
Todo lo que tiene que ver con desarrollo de personas al final está vinculado con esa crianza y con ese cuidado que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha estado vinculado con las mujeres. Y son las que tienen pues una predisposición a ese tipo de comportamientos, a ese tipo de roles. Entonces, estamos hablando del mundo occidental. Claro. No estamos hablando de toda la humanidad. Pero la presencia de las mujeres, el tener voz, que es una lucha inmensa, el tener voz, el poder exponer, el poder aportar, yo creo que sí que está transformando poderosamente los puntos de vista de las organizaciones y de las sociedades. Pero fíjate que hay que hacer ese esfuerzo todavía. Sí, porque es un proceso y un camino que hemos iniciado. Efectivamente, cuando tú hablas de machismo estamos hablando de considerar superior y mejor las respuestas de los varones a las respuestas de las mujeres. Bueno, ¿quién hace eso? Pues el que necesita defender su espacio, lógicamente. Cuando tú eres capaz, y esto pasa en muchas organizaciones, de decir no, queremos que haya mujeres precisamente para tener puntos de vista diferentes, pues te estás enriqueciendo de unas competencias, de unas capacidades, cuando no de unos conocimientos tremendos que tienen un matiz diferente. Entonces, sí que sociedades y organizaciones donde los hombres y las mujeres trabajan juntos son más completas porque tienen esas polaridades presentes y se complementan perfectamente. Claro. Pero yo sí creo que en este tema de la inteligencia emocional ha tenido muchísimo que ver en la presencia de las mujeres en las organizaciones por completo, y en la sociedad. Por completo. Sí, creo que sí, que no sería posible estar hablando del impacto de, o sea, hoy en día no puedes hacer un aprendizaje de dirección de empresas donde no estés aprendiendo algo de inteligencia emocional. En todos los programas se contempla esto porque se ha reconocido que esto es imprescindible para poder manejar organizaciones. Y yo creo desde luego que las mujeres ahí estamos haciendo un aporte muy importante en las empresas. Entonces yo creo que el tema del feminismo, de todo el mundo entre hombres y mujeres, lo que aportas tú es la perspectiva, es ver pues una sociedad absolutamente de personas que se integran como tales y que aportan sus diversas cualidades y características, ¿no? Lo cual hace un universo muchísimo más. Pero estamos todavía en un mundo donde estamos en el camino hacia un mundo positivo. Y siempre estaremos, yo creo. Siempre, o afortunadamente, como ves, suelo ser muy positiva. Pero yo creo que valorando lo que hay, yo a lo largo de mi vida he podido ver una transformación importantísima. Claro. ¿Qué nos queda? Pues fíjate, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente el cambio generacional entre ya no la intervención de las mujeres, sino la intervención de los padres en la educación de los hijos. Claro. Es decir, ahora los padres reclaman su papel porque quieren no perderse un minuto de la educación de sus hijos. Es decir, no solamente es que la mujer interviene en las organizaciones y interviene de otra manera en la sociedad, sino que el hombre también está interviniendo de otra manera. Entonces, este cambio tan importante que hay tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Es decir, con esa necesidad y esas ganas de un mayor bienestar. Sí. De transformación final de una sociedad diferente. Sí, al final es de eso. Si tú consideras, aquí se ha hablado mucho siempre de la sociedad del bienestar, ¿verdad? Pero se hablaba del bienestar económico. Pero cuando estamos hablando de ese bienestar psicológico, ¿no? Lo que yo te digo que la gente viene demandando cuando viene viendo intervención es quiero estar en paz conmigo mismo. Quiero vivir bien, o sea, es que es una demanda ya generalizada. Quieren vivir bien, sentirse a gusto consigo mismos. Esto es si tú echas de la literatura de los griegos y romanos, siempre ha habido filósofos importantes que nos han dicho estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que aquí vemos grandes cifras. Es decir, es una demanda ya generalizada. Las personas
Por eso te decía, yo te hablo siempre de conciencia colectiva. Conciencia colectiva. Hay una mayor conciencia colectiva, un sentido de puedo vivir mejor, me lo merezco, no está escrito que yo tenga que sufrir en mi vida, es posible elegir mis pensamientos, es posible elegir mis sentimientos. Entonces, todo esto está calando. También date cuenta de toda la importancia de los medios, de los ebooks, de los eblogs, de todo esto, que están transmitiendo continuamente este tipo de mensajes. Y entonces, bueno, pues a la gente le llega también la idea de, hombre, pues no tiene por qué ser así, a lo mejor puede ser de otra manera. Y la gente busca ese bienestar. Esto, si lo llevamos a grandes cifras, es que hay una necesidad de transformación personal y de la sociedad. Es transformarnos como personas, ser más conscientes, ser más selectivos en lo que elijo, en lo que vivo, en cómo vivo. Y eso tiene que llevar también a cambios sociales importantes. Por ejemplo, el tema de los horarios. Es decir, esta locura de trabajar de 8 a 8, que está institucionalizado en muchas grandes organizaciones. Y además muchas veces no es oficial, sino que bueno, tienes que estar de 8 a 8 si quieres tener un puesto. Entonces eso es incompatible con tu propio desarrollo, con tu propio equilibrio, con todo, con tu vida en general. Y luego no es de extrañar, claro, que la gente termine disociando y diciendo no, quiero olvidar el trabajo, no quiero pensar en el trabajo, quiero pensar en que estoy de vacaciones. O sea, no necesitan divorciar rápidamente una realidad con la otra porque necesitan protegerse mentalmente. Y todo esto que hemos estado hablando de vivir en emociones positivas, de elegir, no va con eso. Isabel, me ha encantado charlar contigo y tener este encuentro y lo que has planteado maravilloso, porque realmente sí que se ve el germen de una sociedad más que tiende hacia la felicidad, que es lo que estamos abocados en principio los seres humanos cuando venimos. Estamos abocados y queremos ser felices. Sí. Y estos son medios y sistemas para transformar el mundo en un mundo, pues eso, feliz. Y así que te agradezco mucho todo lo que nos has dicho.